¿Por qué no pueden poner el lugar de residencia? ¿No se puede marcar? No, profe. A ver, déjame verlo ya. Claro, no tiene opción, pues, ¿no? Tienen razón. Tiene razón. Ya, vamos antes del tema de hoy día, vamos voy a mostrarles su trabajo y voy a pedirle a algunos de cada grupo que quiero ver cuál es el pensamiento del trabajo, ¿ya? Voy a empezar a ver con... Brainstorm, lluvia de ideas. Por si acaso le digo que el trabajo lo suben todos, que no ha subido, no tiene nota el trabajo. Bueno, a ver, ¿quién del grupo quiere explicarme cómo llegó a ese efecto? A este efecto, ¿cómo llegó a ese efecto? No estoy diciendo que esté mal, nada, simplemente quiero saber el pensamiento. ¿A quién del grupo Tommy quiere explicar el efecto? ¿Nadie? ¿Nadie del grupo? Profesor, se habla del efecto sería consecuencia, ¿no? Así que, claro. Resumiendo todo, sería la división de las universidades por el tipo, las nacionales, las privadas, el tipo de pensamiento que tienen. No, pero discúlpame que te interrumpa. Pero ese es mi... A ver, Francisco, ahí dice desarrollo de la educación universitaria en el Perú. ¿Cómo llegaron a ese efecto? ¿Cómo llegaron a poner esto como efecto de la lectura? Disculpe, profesor, ¿podría responder? Soy parte del grupo. Ya, está bien. O sea, creemos que todos esos acontecimientos o todas esas causas implican que se dé el desarrollo de la educación universitaria en el Perú. O sea, todos los factores que se han dado para que se pueda desarrollar la educación. O sea, el efecto es el desarrollo de la universidad en el Perú. Es el efecto. Ese es un problema. O sea, claro, es en parte un problema en el sentido de que puede ser para bien y para mal. O sea, no sé si me explico. Es una problemática en la que... Pero la lectura te dice que es para bien o que es para mal. Creo que tiene ambos factores, o sea, porque, por ejemplo, en una parte habla sobre la educación tradicional que algunas universidades o algunos centros todavía no se adecúan no modernizan en el sentido del cambio con la tecnología, los conocimientos digitales, ¿no? Entonces aún algunos persisten en esa educación tradicional, pero entonces, en otros casos no. Entonces, ¿cuál sería el problema? O sea, yo creo que sigue siendo el desarrollo de la educación, por lo que indica ¿El varios desarrollo de la factores. educación es un problema o es un proceso? O sea, porque hay desarrollo de la educación peruana, educación de la salud peruana, educación del país como tal. A ver, ¿alguien más del grupo? A ver, Génesis,
Creo que el problema es la educación, pero de los profesores de manera vertical. Ya, la educación autoritaria. Ajá. Ya, pero eso no dice ahí. Ahí se desarrolla la educación peruana. Entonces, mira, ¿cómo explica, a ver, alguien más del grupo, cómo me explica una consecuencia, una causa que ha originado esa consecuencia? Ya, profesor. A ver, explícame. Cualquiera de esas causas que ha llegado a esa consecuencia. Ya. Si dice desarrollo de la educación universitaria en el Perú. Sí. Según lo que hemos leído y hemos sacado la información, todo resume. De vez en cuando se habla exterior, pero se concentra más en el Perú. Habla sobre leyes en el Perú, sobre la educación, la capacitación docente, el mercado del Estado, sobre cosas así. Sí, pero Francisco, yo no te estoy preguntando de qué habla la lectura, sino de la lectura ustedes han establecido un efecto, un problema, una consecuencia. Este efecto, esta consecuencia es producto de estas causas. Entonces yo te pido, relacióname una de estas causas que han originado este efecto. Ya, el pensamiento universitario y A ver, ¿cómo esta causa del pensamiento universitario ha desarrollado este efecto? Bueno, el pensamiento universitario lo podemos dividir en tres también. En tres tipos de pensamientos. Por un lado, la inversión empresarial. Porque algunos creen la educación universitaria antes estaba unida y después se fue dividiendo por distintos pensamientos, terminando así con distintos tipos de educación, con las universidades nacionales o las privadas. Así. También está el desarrollo del Estado, el mercado. A ver, muchachos, miren, escúchame. Mira, a ver, alguien ha levantado la mano. Miren, ya. No todos han subido el trabajo de ese grupo. Miren, para usar un organizador visual, en este caso ustedes tienen que escuchar la orientación que le da el profesor. De repente el profesor te dice, plantea la propuesta, la alternativa. Yo he dicho que es un instrumento, es un organizador de diagnóstico, como el FODA, que lo que permite conocer cómo está la situación. En este caso, cuando tú haces un diagnóstico, si haces un diagnóstico, tienes que conocer cuál es el problema presentado en ese lugar. Cuando te dicen, haz un diagnóstico, entonces tú tienes que buscar. El FODA es una forma. ¿Cuál es el problema mayor que pone en riesgo esta institución? Entonces, este es el efecto. ¿Y por qué se produce? Entonces voy buscando las causas que originan este efecto. Causa, efecto. Causa, efecto. Entonces, aquí, muchachos, no se trata de demostrar que he leído. Se trata, ustedes saben por su práctica, que cuando hay una pregunta, te dan alternativas. Y todas las alternativas pueden ser ciertas. Pero tú no buscas qué es verdad, sino cuál de ellas responde a la pregunta. ¿Verdad? Entonces se trata del conocimiento, la lectura, utilizarla de acuerdo a lo que se pide. No se trata de demostrar que he leído, se trata de demostrar que de lo leído he sistematizado y respondido a lo que se pide. En este caso, ustedes no pueden relacionar con contundencia la causa y el efecto, porque ustedes han puesto, no un problema, sino han puesto un título. Desarrollo de la universidad, si no hubiesen puesto el desarrollo caótico, el desarrollo monocultural, entonces ya estás centrado el problema, entonces fácilmente buscas por qué se origina y vas relacionando, vas buscando por qué existe ese efecto. En este caso, como ustedes han seleccionado el desarrollo de la educación universitaria en el Perú, básicamente es una línea secuencial, es como un proceso histórico. Entonces, todo lo que
ustedes dicen tiene que ver con el desarrollo de la universidad, lo que pasa, lo que es básicamente es una secuencia histórica. Por eso es que no hay contundencia cuando señalas esta causa origina este efecto. Tienen la idea, ¿no es cierto? El texto te habla del desarrollo de la universidad, pero te plantea problemas, porque es un ensayo. Y porque no es una secuencia histórica, sino es una propuesta, una visión del mundo universitario que tiene el profesor Mejía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha dificultado, no poner, si tú pones el problema, entonces, si sí es el problema, ¿por qué? Porque hay élites, entonces lo vas relacionando. En este caso es una especie de título, ¿no? Todo el proceso, todo lo que pasa ahí es parte del proceso, claro, todo es parte del proceso. Pero no hay un diagnóstico, hay una secuencia histórica, no hay un diagnóstico. Donde señala, en un diagnóstico se tiene que señalar potencialidades, debilidades, en este caso efecto y causa. ¿Ya? No se olviden que todos deben subir el trabajo y si no suben, tienen que decir por qué en su mensaje. Eso lo digo porque no todos subieron. Muy bien, vamos a ver a otro grupo, ¿ya? Este es el club de los 5. Igual, cualquiera de ustedes pueda explicarme ese efecto escrito ahí, ¿verdad? Colonización de la universidad. A ver, que me expliquen. Claro, profesor, yo le puedo comentar un poco más respecto a todo eso. Cada ítem que podemos ver en como un rectángulo son las causas y producen el efecto de la colonización a la universidad. Se mantiene todavía una idea media medieval respecto a la educación, donde se privatizan algunas cosas y respecto a las universidades nacionales no le dan tanto espacio ni tanto beneficio, donde es beneficiada más la educación privada, la privatización de las escuelas. A ver, Winston, disculpa. Ya, sí, profesor. Pero no quiero que me expliques todo el trabajo, sino quiero que me expliques primero el efecto nomás, cómo llegaron, qué significa colonización en la universidad. A ver, colonización a la universidad, lo podemos, bueno, un significado se le puede dar varios. En un momento. Ya. Podemos indicar respecto a colonización es, como le comentaba, mantener una idea muy retrógrada respecto a lo que es la educación. Ya. En diversos aspectos, educativo, el aspecto psicológico y social. Ya, el pensamiento entonces es que existe una universidad de pensamiento retrógrada. Cuando dices colonización, claro, ¿te refieres a qué? ¿Al aspecto colonial de la época virreinal? ¿O a qué te refieres? Claro, también se toma en cuenta eso, porque la educación aparece ahí. Por ejemplo, San Marcos aparece en 1551, si no me equivoco. Ya, pero cuando dices colonización, ¿te refieres solamente al caso de España virreinal? ¿Cómo? ¿A qué te refieres cuando dices colonización? Por ejemplo, toda la educación impuesta aparece en la colonia. Ya, o sea, desde ahí la educación comienza a expandirse hasta nuestros días. De esa época. ¿Cómo? Se mantiene todavía matices de esa época. Todavía se mantienen algunos rezagos y estragos de esa época, de la educación propuesta en esa época. Ya, muy bien. Entonces, ese es el pensamiento de colonización. A ver, ¿qué me dice Ana Claudia? Ana Claudia, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Ana Claudia, tu compañero nos ha dicho que es para el grupo colonización de las universidades. Y todavía los matices retrógradas de la época colonial, ¿no? Ahora, estas causas, explícame cualquiera de esta causa que origina este efecto. Cualquiera de las causas que ustedes han hecho, explícame cómo me demuestra que esta causa ha originado este efecto. A ver, Ana Claudia. Claro, le puedo explicar el modelo tradicional pedagógico. Ya, a ver. El aprendizaje se vuelve mecanizado, o sea, utilizan los mismos modelos de aprendizaje,
de años anteriores, o sea, no se modernizan, siguen el mismo modelo, no intentan modernizarlo. Lenta implementación de las TICs en la educación. Hay lenta implementación. Cuando dices se vuelve mecanizado, ¿es el mismo de antes? ¿Es el mismo de antes o se vuelve? Claro, al volverse mecanizado es porque sigue con el mismo método de enseñanza. O sea, sigue con el método de enseñanza colonial. Claro, ha seguido avanzando, pero no está modernizado como ahora podemos ver en algunas universidades con más tecnología. Pero si estamos hablando de las universidades en general, ¿a qué universidad te refieres? No estamos hablando solamente de San Marcos, ¿no? Claro, sí, en las ciudades en general. Entonces, cuando dices, no con otras universidades más desarrolladas, relacióname esta causa con la colonización de la universidad. Ok. Creo que vas a encontrarla. Sí. A ver. Se da paso a la educación autónoma y autodidáctica. Pero si estás hablando que el aprendizaje es tradicional, mecánico, colonial, ¿cómo se va a dar paso a la universidad autónoma? Sí, disculpe, profesor, ¿me puede repetir, por favor? No lo estoy escuchando bien. A ver, vamos a ir a Christopher, ¿ya? A ver, Christopher, ¿estás ahí, Christopher? Sí, profe, buenas tardes. Ya. Colonización de la universidad, que se mantiene en matices, sago de la experiencia llegada de la época colonial en la actualidad. Explícame cómo cualquiera de las causas ha originado ese efecto que ustedes han visto. A ver. Porque antes la educación era muy memorística y mecánica. ¿Cuál de las causas vas a comentar? A ver. Espérame, bro. Ya, la participación del Estado. Ya, muy bien. A ver, explícame cómo esta participación del Estado es una causa de ese efecto de universidad colonial. Que, por ejemplo, el Estado, mediante la nueva ley universitaria, priorizó más la proliferación de universidades privadas, recortando el presupuesto de las públicas. Eso, en cierta manera, limita el desarrollo que puedan tener estas universidades públicas. O sea, más se enfocaron en... Christopher, es de la lectura. La ley, ¿a qué ley, en todo caso, a qué ley de universidad te refieres? Porque la última ley limitó la proliferación de universidades. Y no estoy hablando de lo que tú consideras, sino qué es lo que dice el autor. Ustedes han encontrado que el autor dice que un efecto es la colonización de la universidad. Entonces, un argumento del autor que esta es la causa que ha originado eso. No estoy diciendo lo que tú sabes de la universidad, sino cómo has seleccionado información de esa lectura. ¿Sí? Porque este es un trabajo de la lectura. Por lo tanto, tiene que haberse leído la lectura, sacas el efecto, como tu compañero me dice, colonización de la universidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál? Han encontrado la explicación del autor qué causa dice que origina este problema. De eso se trata el trabajo, ¿no? No estoy tomando una prueba de lo que tú sabes de la ley universitaria, sino de la lectura. ¿Alguien más del grupo quiere participar? Yo, profesor. Ya, muy bien. Sergio Olave. Yo quisiera hablar de la homogeneidad del conocimiento y sobre el punto de exclusión de los saberes críticos y de pueblos sometidos que llevan a la colonización, que yo entendí colonización de la universidad como el dominio, ¿no?, que tienen sobre nosotros los saberes traídos de Europa y cómo no nos permiten nosotros mismos poder desarrollar nuestros propios conocimientos y teorías y investigaciones acá en el Perú. Y por eso ese punto de exclusión de los saberes críticos y de pueblos sometidos es justamente eso, que no respetan las creencias populares y de pueblos andinos, por ejemplo, y los ven como menos o simplemente ni los toman en consideración, haciendo que no se pueda desarrollar, pues. Ya te entiendo muy bien, Sergio. Claro, colonización de la universidad, su compañero me dice que es porque
se mantienen matices de la universidad colonial en el país. Sebastián nos ha establecido que él ha precisado que la colonización es que dependemos del saber de otros países, que viene de antes, que viene de ahora, porque he hablado de ahora. En eso habría que ponerse, obviamente, de acuerdo, y hubiesen tenido una contundencia más firme en esto. Pero creo que queda claro el pensamiento de... Ya, a ver, vamos a ir a otro grupo, ¿ya? Ahora vamos al grupo Exploradores del Saber. Usted me dice, muchachos, ¿quién quiere fundamentarme el efecto? Yo, profesor. Ah, muy bien. Si bien es cierto, a lo largo de la lectura se trata de del proceso de la formación de las universidades, lo que vemos en lo que recurre es que sigue existiendo el privilegio en la educación superior. Por eso es que nosotros hemos puesto como el efecto. A ver, el privilegio de la educación superior, ¿sobre qué? ¿Sobre otros tipos de alternativas de educación o qué? No, o sea, a lo largo del tiempo, siempre ha existido ese privilegio a la educación superior. Por eso es que el problema que hemos encontrado es la persistencia del privilegio. Existe el privilegio en la educación superior, ¿ya? Privilegio, ¿se privilegia a la universidad? ¿A la educación superior? No, o sea, me refiero en sentido de privilegio es que siempre sectores de la población quedan excluidos a acceder a la educación superior. Allá, o sea, el acceso privilegiado a la educación superior. El pensamiento es que no todos tienen acceso a la educación superior. Ya, entonces, en la redacción, pero el pensamiento de ustedes era entonces que sigue existiendo un privilegio el acceder a la universidad. O sea, que no todos tienen la posibilidad. Ese es el problema, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. De repente en la redacción, pero ese es el pensamiento. Ya, muy bien. Exploradores del saber. A ver, Frida, Sí, profesor. Rosemary. A ver, ustedes han encontrado el efecto que existe un privilegio para un sector acceder a la universidad. Pero muéstrame qué causas ha originado este efecto. Cualquiera de las causas que ustedes digan, esto ha originado que exista ese problema todavía. A ver, por ejemplo, una de las causas que podríamos resaltar como más importantes, o las más resaltantes, es el dominante patrón de colonialidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que se quiere una descolonialidad, esta sigue persistiendo, ¿no? El patrón educativo es el más eurocéntrico, como dice. Seguimos dependiendo mucho de lo que es Europa. Los mecanismos de aprendizaje siguen siendo los mismos a pesar de los nuevos avances en tecnología, ¿no? También se obstaculiza y se somete el despliegue del nuevo modelo, como se menciona. Frida, lo que tú me acabas de fundamentar es una causa para el pensamiento de Sebastián, es decir, colonización, como él entendió la colonización del saber. Pero tu efecto es que la universidad es privilegiada para un sector, no todos tienen. Entonces, tus causas tienen que explicar por qué existe este efecto. Causa, efecto. Tú me estás explicando algo que dice la lectura, pero el efecto que ustedes han puesto para explicar, aquí hay un problema. El problema es que no todos tienen la misma posibilidad de acceso a la universidad. Sigue siendo privilegiada por un sector. Entonces, ustedes tienen que buscar una causa que justifique esto. Lo que me está diciendo tiene que relacionarlo con esto. ¿Entiendes?
Sí, profe, como le menciona mi compañera Frida, hemos tomado 4 causas principales, y de estas 4 causas principales que hemos llevado a este efecto, hemos puesto en detalle el porqué de cada causa principal. Pero dime, explícame una causa que ha originado que la universidad sea privilegiada, explícame una causa. Cualquiera de ellas, explícame. Relaciona esa causa con ese efecto. Profe, ¿yo puedo explicarlo? Ya, a ver. Grupo. Bueno, para mí y para todo el grupo es la influencia del neoliberalismo. Esto quiere decir que, por ejemplo, el neoliberalismo, como todos sabemos, en el gobierno de Fujimori se implantó esas ideologías. Sí. Ideología, ajá. ¿Y en qué consiste eso? Es, por ejemplo, que el que pueda acceder a la universidad tenga más oportunidades. Ya, mira, ustedes han encontrado un efecto y el Estado no debe intervenir en ello. O sea, más se tiene que centrar en el mercado. Ya, mira, ustedes han encontrado un efecto que dice que la universidad sigue siendo privilegiada para unos cuantos, en pocas palabras. Entonces, sí, pues, si tú dices influencia del neoliberalismo, sí, pues es causa de esto, pero tú tienes que expresarlo. Extraer el texto te dice que sigue siendo privilegiada. Obviamente lo demás ya es tu fundamentación. Tienes que relacionar, claro, el liberalismo abre el mercado y es que tenga acceso a la universidad aquel que tiene poder de pagarla o no. Así tienes que fundamentar para que se vea este efecto. Pero esa explicación hay que buscarla en el texto, ¿entiendes? Como les digo, no se trata de demostrar que yo tengo conocimientos previos, que yo he leído el texto, que yo he encontrado un efecto. Se trata de encontrar que en el texto se explica la causa de este efecto. ¿Ya? Ese es lo que hay que ejercitarlo, ¿no? Ya, muy bien, muchachos. Ustedes son... Ay, me olvidé, ¿no? Ustedes son exploradores del saber, ¿no es cierto? Vamos a otro grupo, ¿ya? A ver, los estratégicos, cualquiera de ustedes, muchachos, me dice, me explica primero el efecto. Lo dejé para saber cuál es el pensamiento de lo que han puesto como efecto, porque yo puedo entender de repente de una manera ¿cuál es el pensamiento? El desarrollo de la universidad es parecido, es igual, creo, al otro, ¿no? A ver, pero ¿cuál es el pensamiento escrito en esto? A ver, cualquiera del grupo, de los estratégicos. ¿No quieren fundamentar su trabajo los estratégicos? Profesor, sí. Bueno, en realidad el título vendría a ser el desarrollo conflictivo de la Universidad Peruana y el porqué del desarrollo conflictivo. Porque si bien es cierto, se ve una relación, una interrelación entre la modernidad y la colonización en todo el texto. Entonces, por eso es que el título, perdón, sería más el desarrollo conflictivo de la Universidad Peruana. Ya, precisando ya el pensamiento, ¿no? Ustedes han dicho que hay un desarrollo conflictivo de la universidad. Faltó desarrollar, poner conflictivo, pero en torno a eso han ido buscando ustedes las causas, ¿verdad? Claro, profesor. Ya, a ver, los estratégicos, Paola Durán está ahí. Profesor, la alumna se retiró del curso. Solo somos 3. Ya. Sí. Precisamente lo mencioné por eso, porque como no envía nada en trabajo, dije, algo ha pasado. Muy bien, Terry, Gabriel. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, si
el efecto es el desarrollo conflictivo de la universidad, o sea, hay un desarrollo en medio de conflictos, entre los dos conflictos que ha dicho tu compañera. Explícame una de las causas que han originado este efecto. ¿Cómo estas causas han originado este efecto? Explícame una de ellas. Yo destaco, profesor, la parte de la ramita del último, sobre la revolución tecnológica de la información y la comunicación en las universidades. Pues hasta la actualidad se mantienen métodos tradicionalistas. A ver, dime, ¿en qué parte está de lo que me estás diciendo? En la última ramita, en la de celeste de arriba. En los factores. A ver, yo veo pensamientos sobre el desarrollo de la universidad, heterogeneidad de saber, ¿en cuál de ellos está? Al ladito de la heterogeneidad del privilegio oligárquico, a su izquierda. En la universidad, la revolución tecnológica de la información y la comunicación. En esa parte... arriba, yo lo tengo arriba, la universidad, la universidad, la revolución tecnológica de la información y la comunicación. De ahí sacamos... A ver, la causa en este aspecto que ha originado el desarrollo conflictivo de la universidad. En esa parte del texto nos informa más que todo que en nuestro país se mantienen métodos tradicionalistas actualmente y lamentablemente es por una falta de internet, y no solamente es por eso, sino que tenemos que tener una buena orientación de su uso, ya que el internet es un mar de conocimientos y necesitamos una manera correcta de usarlo, y la universidad tiene que brindarnos eso. Y no me estás explicando por qué porque eso es causa del problema que han presentado ustedes. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo eso origina el efecto que ha manifestado tu compañera? Eso. Pues. Los conflictos, más que todo, nos habla que tendríamos que, o sea, las partecitas lo hemos unido todo al desarrollo de la sociedad peruana, pero nos hemos analizado que sería más que todo el conflicto. Y entre ellos es el método tradicionalista que nos habla en la segunda parte del texto. Ya, vamos a otro grupo, ¿eh? Ok, profe. Ya, la primera que habló de ese grupo, ¿cómo se llama la primera que habló del grupo? Sofía. Sofía Villanueva. Sofía. Jocelyn, ¿verdad? Yo tenía como Jocelyn, por eso queda muy bien. Vamos al grupo que está, el grupo que es metodología femenina. A ver, igual, cualquiera de ustedes puede fundamentar su efecto, metodología femenina. Ya, pues, a ver. Buenas tardes, profesor. Buenas. Ya, bueno, llegamos a poner de problema obstáculos para el desarrollo eficaz de la Universidad Peruana, porque en el texto nos plantean cómo se desarrolla la educación superior en la historia del Perú, y nosotros destacamos los efectos negativos que afectaban a este desarrollo en cada etapa, y lo pusimos eficaz porque se intenta lograr los resultados deseados, pero no se puede porque han estado arrastrando algunos obstáculos que se presentaban en etapas anteriores. A ver, Maribel, explícame una de las causas que originan este efecto, Maribel. Sí, está bien, profesora. Una de las causas sería, por ejemplo, universidad-empresa, que es la última ramita, en la que dice que busca la jerarquización de las universidades y busca privilegios mercantiles más no un buen desarrollo estudiantil. ¿Y qué significa esto? Que las universidades, algunos pensamientos que tienen es, por ejemplo, que buscan las carreras que dan ganancias y no buscan el desarrollo de los estudiantes para que tengan un buen desempeño, sino más bien lo que buscan es ver en qué ganar más. Ya, vamos a otro grupo, ¿ya? A ver, vamos a no tenés grupo. La secta secreta, a ver. Vamos a la secta secreta.
Cualquiera de la secta secreta puede... Sí, profesor. Buenas tardes. El problema que hemos nosotros puesto es la vigencia de paradigmas eurocéntricos en la educación superior del Perú. ¿Por qué vigencia de paradigmas? Porque seguimos un modelo eurocéntrico hasta la actualidad. No hemos podido crear nuestro propio modelo por la influencia de estos. Que, por ejemplo, uno de las causas de esto puede ser el sistema de educación, que hasta la actualidad sigue siendo un aprendizaje pasivo, vertical. Solamente quiero que me expliques el efecto. Está bien claro tu idea. Vigencia de paradigmas eurocéntricos en la educación superior, en el saber, ¿no? Este es un poco, como decía, colonización también del saber universitario. Muy bien. A ver, la secta. No toda la secta ha subido trabajo. La secta. A ver, Lucy. Sí, Lucy, profesor. explícame una de las causas que han originado esa vigencia de paradigmas eurocéntricos. Ok, profesor. Una de las causas que tomamos fue el contexto de globalización. ¿Por qué? Porque las universidades e entidades superiores en este afán de lograr la acreditación, el licenciamiento y de introducirse en el mundo global del conocimiento, rige su producción de conocimiento en base a modelos europeos. Si bien las revistas indexadas son sistemas en donde hay investigaciones que son reconocidas, estas investigaciones son evaluadas siguiendo criterios extranjeros, europeos, y eso hace que el conocimiento propio de nosotros resulte muy poco interesante, evaluado desde esos criterios. Para establecer la causa. Dígame, muchachos, Marco González Illescas, ¿está ahí? Sí, profesor. Marco, tú no has hecho tu trabajo. Mira, ahora te lo digo porque estamos al inicio. Tú sabes que daban unas indicaciones cuando uno sube todo y perjudicas al colectivo. Tienes que resolver ese problema. Si no puedes, tienes que comunicarlo. ¿Ya? A ver, Marco Illescas, tienes que ser leal con el grupo porque si no puedes cumplirlo, tienes que decirlo. Yo lo digo así, tienes que escribirme a mi profesor, ¿qué dificultades tengo? Y no hay problema. Yo veo la manera. Pero tienes que hacerlo. No has subido, no es comunicación. Yo te digo porque me ha parecido interesante el trabajo del grupo. A ver, explícame tú alguna de las causas que han originado ese efecto, Illescas. Otra causa. Una de las causas iniciales, le voy a explicar la causa más que nada relacionado con la Universidad San Marcos. Cuando ellos fundan la universidad, se funda con intenciones de apacar el conocimiento indígena con el conocimiento europeo. Es una intención de, ¿cómo lo explicaría? De tratar de eliminar el conocimiento ya nuestro existente hasta ese entonces y de imponer el suyo, ¿no? Imponer su nuevo conocimiento y ese es como que un inicio de lo que se vendría después como... ¿No, profe? Ya, bájalo ahí. ¿Ya? A ver, Unimed, falta Unimed, ¿no? A ver, Unimed, cualquiera de ustedes, también me explica el efecto, ¿eh? A ver, Unimed, ¿quién de ustedes quiere finalizar su trabajo? ¿Ninguno? Sí, profesor, disculpe. Ya, a ver, Lidia. Nosotros consideramos como efecto el arraigo al pensamiento colonial y eurocentrista en las universidades peruanas. ¿Por qué consideramos, A ver, un ratito, hay que leerlo bien para el arraigo al pensamiento colonial y eurocentrista en las universidades peruanas.
Muy bien. A ver, explícanos qué significa eso. Sí, profesor. Consideramos primero la palabra arraigo, ya que queremos dar a entender que tanto el pensamiento colonial como el pensamiento eurocentrista se han establecido en lo que es la universidad peruana. Además de lo que el autor menciona, el pensamiento colonial se estableció desde el inicio y esto ocasionó que se dé una exclusión racial, por lo que, por ejemplo, los saberes indígenas no se incluyeron durante la educación universitaria al inicio, y el pensamiento eurocentrista fue como una causa de ese pensamiento colonial establecido al inicio, ya que se le dio superioridad al pensamiento epistemológico de los conocimientos europeos y se dejó de lado todos los conocimientos indígenas que había al inicio en el Perú. Por ello es que consideramos uno de los efectos. Y Lidia, te hago una pregunta. Cuando dices arraigo del pensamiento colonial y eurocentrista, estás explicando que viene de imponerse el conocimiento europeo contra lo natural toda esa época. ¿Se refiere solamente a la época colonial o también actual? El eurocentrismo. En eso nos quisimos referir que sí se centró al inicio, pero que aún se mantiene, porque como el autor menciona también, ese pensamiento eurocentrista se ve incluso ahora en la actualidad. Está muy bien, está claro tu pensamiento, está claro tu pensamiento. El pensamiento colonial eurocentrista, tanto de herencia del pasado como también actual, ¿no? Que se repite sí, el saber europeo. Ya, está claro, muy bien. A ver, Ray, Peter. ¿Estás ahí, Ray? Buenas tardes, profesor. A ver, este efecto que tu compañera ha precisado con bastante claridad, demuéstrame cómo una de las causas ha originado ese efecto. Claro, el pensamiento colonial se inició realmente cuando la universidad fue creada en el Perú. Y este pensamiento colonial fue porque en España realmente llegaron los conquistadores y se impuso el sistema educativo elitista y racial. Elitista porque solo podían estar en la universidad los mismos conquistadores o su descendencia. Y racial porque los indígenas eran considerados seres inferiores y no iguales a los españoles. Ya, pero relaciónalo al efecto. ¿Cómo eso tiene relación con el efecto? ¿Ha originado este efecto? Realmente el arraigo del pensamiento colonial. El colonial, eso lo estoy diciendo, que al inicio solo podían entrar a la universidad solo los que eran la élite de los conquistadores, y racial, porque solo los indígenas no podían entrar. Y eso fue uno de los arraigos que fue atrayendo a la universidad. Y eurocentrista. ¿Cómo se llama la primera que habló, que fundamentó el efecto? Para no equivocarme. Sí, Lidia Carazas. Ya, para no equivocarme. En cuanto a quién voy a pedir intervención. Entonces, Carol Alexandra, a ver, relacionen una causa con ese efecto. Ya, muy bien, profesor, gracias. El predominio de la tendencia mercantilista en las universidades. Como seguimos heredando modelos de Europa. Si bien cuando Europa empezó con sus universidades privadas, acá también el neoliberalismo ganó y se copió eso para generar ya profesionales que estén de acuerdo a las empresas, que sean de utilidad a las empresas. Entonces ahí vemos cómo seguimos copiando modelos, seguimos aceptando y seguimos recibiendo todo lo que viene de allá. Muy bien, está claro. A ver, Lisette. Sí, profesor. Buenas tardes. Causa-efecto, a ver, causa. Ok, una de las causas que voy a mencionar es el modelo tradicional presente en la mayoría de universidades, que es el conocimiento monopolizado brindado por las universidades tomadas como verdades absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento es monopolizado porque los profesores son los únicos que brindan la información hacia los alumnos, hacia los estudiantes en la universidad. Y estos estudiantes, como están en la universidad, no pueden... Relaciónalo al efecto. Dice, el efecto es el arraigo al pensamiento colonial y... Lo que estás diciendo, la causa, relaciónalo al efecto. Ese mal que estás diciendo como causa tienes que relacionar al efecto.
el modelo tradicional presente en la mayoría de universidades es que ese modelo se trajo de Europa. Por eso en el título dice el arraigo al pensamiento colonial y eurocentrista. Ya, bien, Lisset. Ahora, a ver, Jessica Quispe. Sí, profesor. Causa efecto, igual. A ver, una causa es la falta de adaptación a la digitalización educativa, ya que nosotros actualmente hay una baja calidad de informática en el mundo digital, porque la sociedad no tiene la destreza para actuar y aprender a través del Internet, y esto es debido a la educación que hemos recibido, una educación atrasada todavía en comparación de otros países, y también poca concientización por el aprendizaje autónomo. Solo nos transmite información y no usar la información que nos brinda las universidades para combinarlas en algo más innovador. Ya, muy bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Porque me había olvidado que faltaba un grupo, ¿no? A ver, es que este grupo lo subió en Word. Felizmente que no se movió el trabajo. Este es el último grupo, que es No te rindas. A ver, ¿qué me dice? ¿Quién quiere fundamentar su trabajo? Un sistema universitario a un colonial. A ver, ¿quién fundamenta su efecto? Yo, profesor. Buenas tardes. Bien. Con respecto a la modernización mercantilista, la cual consideramos una causa... Hay que leerlo porque no todos lo tienen, ¿ya? El efecto que ustedes han puesto es un sistema universitario colonial, ¿cierto? Sí, a un colonial. Sí, cierto. Muy bien, ahora explícanos por qué han puesto que es un problema que el sistema, o cómo se expresa el sistema universitario colonial. A ver, muy bien. Nosotros consideramos que el sistema universitario aún es colonial, lo definimos por las características que aún se implementan métodos de enseñanza antiguo en el que el profesor enseña y el alumno solamente recepciona. Y como causas de que esto no, aún causa, yo voy a pedir otro, ya, muy bien. A ver, Ángela, ¿estás ahí, Ángela? ¿Trabajas con ustedes, Ángela? Juan Retamoso. Sí, profesor. Porque tampoco subió el trabajo, a ver. ¿No lo he subido? ¿Quién más está en ese grupo? No está Ángela, ¿no es cierto? Ángela Andrea Celeste García. ¿Ángela Celeste? Ángela Andrea, yo tengo Ángela Andrea Arias Ártica, con ese nombre tengo. Sí. No está. Ya, otro que tendría que estar en ese grupo es Ángela Celeste. Ángela Celeste, sí. ¿Está presente Ángela Celeste? Sí, profesor. Aquí. A ver, explícanos una de las causas, Ángela. Ok, por ejemplo, tenemos la modernización mercantilista, ha causado que nuestro sistema universitario aún sea colonial. Esto porque en el proceso de la modernización se ha desarrollado de manera mercantil, o sea, que vende a la educación como si fuera un producto o servicio hecho en masa, lo que provoca que tenga una baja calidad y también una distinción de clases, para que las clases que tienen más recursos reciban una educación de calidad, mientras que el resto de nosotros los estudiantes, nos vemos vulnerados por una educación de mala calidad. Ya, a ver, muy bien, ¿y Cuba, Esteban, está? Sí, profe. Cuba, tú has subido tu trabajo en Word, ¿no? Sí. En Word se movió todo y aparece más que una línea. Tienes que cuidar. A nosotros nos conviene eso en Word, pero somos prácticos y sabemos que en PDF no se va a mover el trabajo, no se va a mover. Okay. Trata de evitar eso, porque obviamente yo voy a poner que no está el trabajo, pero
la idea es que estamos aprendiendo y no vamos a aumentar otra vez este error. Tienes que enviarlo todo, así lo envías en Word, tienes que enviarlo en PDF porque esa es la garantía que el trabajo se va a mantener como está. A ver, explícanos, Esteban. Muestra el racismo, la causa. El racismo es la causa, a ver, explícanos. Ya, bueno, en la época colonial, básicamente, se instruía, como dice, al mercantilismo, por lo tanto, se priorizaba una clase sobre otra. Y por eso, más que la familia de muchos conocidos iba a esas universidades y al pueblo lo separaban. ¿Y eso se mantiene? Básicamente, sí. ¿Se mantiene eso? Ya, muy bien, vamos a dejar de compartir. Miren, yo tengo que decirles mi percepción, ¿no? Puede ser equivocado, ¿no? Pero la percepción. Una vez leído el trabajo, lo querías escucharlo. Y mi percepción, muchachos, miren, es que la gran mayoría de ustedes, esta es la predicción, no ha leído. Que la gran mayoría de ustedes quiere salir del apuro con sus conocimientos empíricos, y disculpen la expresión, o con chamullo. Y esto se tiene que estar leyendo. Miren, salvo algunos grupos, como la gran mayoría de secta secreta me volvió el alma al cuerpo, porque hay gente que ha leído ahí. O Sebastián en la primera, si no me equivoco. O del último, hay otro grupo, que creo que es algunos de Unimed, o la gran mayoría de Unimed. Miren, esto es clarito, se visualiza quién lee, quién comprende, quién ha hecho con tranquilidad o con tiempo. Obviamente que voy a tomar el valor del trabajo de todos ustedes, su diagrama, y algunos han logrado leer una parte y de esa parte han hecho el trabajo. Voy a valorar porque estamos en proceso de aprendizaje, pero la idea es que eso no se repita, ¿no es cierto? Primero, hay algo que encontrar en el mensaje del autor, pues, porque cuando él dice la colonialidad del saber universitario, colonialidad, no dice colonización, dice colonialidad del saber universitario, está lo que es, que el saber, ¿qué se enseña en la universidad? Un saber que no es propio de nosotros, que viene de las taras del pasado colonial, pero que también viene de una realidad distinta a la nuestra, que es Europa, que es puede ser eurocentrismo. Es la colonialidad, o sea, aprendemos de otras realidades o del pasado, pero no de nuestro contexto actual. Entonces, ese es un problema, y te va estableciendo las diferentes causas. El pasado, la tecnología, el liberalismo, todo eso que lleva a pensar como el extranjero. Eso es lo que dice Mejía, la colonialidad por eso dice la colonialidad del saber universitario. Pero al final es optimista, ¿no? Y dice un conjunto de causas, ¿no? Sobre la tecnología, el neoliberalismo, etc. Pero al final tiene un mensaje optimista porque dice que la libertad que da en las redes y el espíritu de los jóvenes hace pensar que, incluso es un poco duro pues, en cuanto a esto de la competencia, del ranking, universidad, ¿no? Porque dice, es una mentalidad empresarial. Y es cierto, ¿no? Cuando recién surge la competencia es porque las empresas le dijeron a las universidades, queremos que formen profesionales para nosotros. Entonces con la competencia que necesitamos nosotros. Pero obviamente que después ha habido otros enfoques, ¿no? No solamente para el empleo, sino para la vida. Pero él critica esa parte. Una universidad mercantilista al servicio solamente de la empresa y no del país. Él sostiene eso. Pero al final, como digo, es optimista, ¿no? En esa situación. Pero más que el contenido mismo, porque ustedes pueden tener su propia visión de la universidad, me preocupa el proceso. Muchachos, con toda sinceridad, yo tengo que decirles,
por algo somos más viejos, ¿no? Por algo somos más viejos. Tengo que tener argumentos para plantear ideas. Hay varios de ustedes que han leído y me alegra, me vuelve la expectativa de saber que en todas estas dificultades de pandemia y todas las dificultades que esto ha traído a los hogares, en reducción económica, desempleo, etcétera, hay que aprovechar que ustedes todavía tienen la oportunidad de estar en la universidad, así sea virtual. Yo he conversado ayer con un grupo que yo enseñé en investigación académica, están en 4º ciclo, ya están haciendo investigación científica. Y ya son 2 años, esperemos que el siguiente haya presencialidad. Lo que preocupa son ustedes, su formación. Si de entrada no le dedican con la seriedad del caso, ¿no? Aquí no vale el chamullo, no vale lo empírico, no vale lo que yo sé. Lo que tú ya sabes te sirvió para ingresar a la universidad, pero con chamullo, con rollos, o con lo que yo sé o veo por ahí, no voy a resolver esto. Los profesores, si tienen una lectura es porque lo han leído y saben a qué juntía lo que hay de esa lectura, ¿no es cierto? Así sea extensa o corta. Entonces yo les pido que por favor hagamos un poco más seriedad. Obviamente no estoy definiendo a todos, sino a aquellos que no han tenido argumentos. Exxon, Camilo, ¿quieres hablar? Profesor, disculpe, y si le pongo en ejemplo mi grupo, nos hemos tomado, por ejemplo, de 4 a 5 horas para hacer el trabajo y hemos leído de 6 a 7 veces y aún así no hemos podido llegar. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? Los exploradores del saber. Los exploradores del saber. Aún así no hemos podido llegar a darle a usted lo que quiere, las causas y efectos principales, y no hemos podido argumentar qué está fallando, qué recomendación nos da. Entonces fallan estrategias. Sí, porque ustedes hicieron el primer trabajo, tienen una nota altísima. Y es uno de los grupos que yo más esperaba. Falta estrategias, bueno, falta estrategias. Falta estrategia y sinceridad en el grupo. Viene una actividad, si la lectura es extensa, yo pienso que lo lógico, si no pueden leerlo todos, se tienen que distribuirse. Pero quien le toca su parte tiene que hacerlo, porque basta que si se han distribuido la lectura entre 5 y uno se mata leyendo, y trae aquí lo que dice, y el otro no lo hace, o miente, entonces ese trabajo se cae por uno. Y yo he visto en un grupo que había 4 excelentes y el otro no sabía el trabajo. Entonces, por eso le digo, se trata de conversar, y si ustedes han hecho el esfuerzo, sin embargo no han llegado, hay que establecer, entonces hay que comprender primero el trabajo en qué consiste. El diagrama de Chicago, como le dejé, significa efecto y causa. O sea, hay que entender con claridad en qué consiste la actividad. De repente no se entendió esa idea, ¿no? De repente no llegaron a entender que tenía que haber conexión entre la causa y el efecto. ¿Cuál es el problema presentado? Es el efecto. Eso es producto de causas. Entonces yo tengo que explicar, esto ha originado esto. De repente lo que faltó ahí fue la claridad del trabajo. ¿En qué consiste ese trabajo? Entonces yo tengo que leer la lectura, y tengo que buscar cuál es el problema, y ahí tengo que buscar por qué se origina ese problema. De repente falló ahí. Otro fallo que puede haber es porque se han distribuido y alguno de ellos no cumplió. Entonces, si se distribuyen entre 5 y uno no cumple, entonces el mensaje llega mal. Entonces sale algo, o al efecto que han llegado, ¿no? Se trata de, cuando tienes una tarea, primero tienes que ser claro. Si le preguntas, tienes que hacerle la pregunta al profesor, no entiendo. No vas a esperar que alguien te lo diga. Son 5, los 5. ¿En qué consiste el trabajo? Si tienen varias ideas, se consulta. Y si no se llega a una idea, ¿quién ha escuchado? Se tiene que primero estar bien claro en qué consiste la tarea. Porque como le digo, ustedes pueden hacer cosas ciertas. No, tú no tienes que demostrar que has leído, no tienes que esperarte, pues no es que has leído, sino que estás respondiendo a lo que se pide. O sea, sistematizar la información para responder lo que se pide. Algunos han demostrado que han leído, pero otros ni han leído, ¿no es cierto? Otros con sus conocimientos empíricos quieren resolver el problema. Pero estamos al inicio, o sea, lo bueno es darse cuenta de esto, y lo bueno es darse cuenta también que en esta asignatura sí lo puedo decir con claridad cuáles son los vacíos y las cosas que tenemos que hacerlo, porque en otros simplemente lo van a pasar
Pero el profesor se da cuenta, si el profesor te deja una lectura, por más que sea de 25 o 30, lo ha leído. Entonces sabe dónde está la esencia de esto, y si tú vas encontrando la esencia de ello. Se trata de organizarse y formar estrategias. Esta estrategia nos falló, esta oportunidad, entonces tenemos que cambiar de estrategias. Primero, cada integrante tiene que ser honesto con su grupo. Yo le digo con sinceridad, yo a un grupo cuando estaba hablando le puse 20, pero de pronto me di cuenta de que no era un trabajo colectivo, porque el otro tenía otra idea. Entonces, es responsabilidad grupal, ¿no es cierto? No se trata que yo sepa, sino que el grupo entienda el trabajo. Yo antes trabajaba con las notas abiertas, pero en una hora comenzaron a decir, ¿por qué esto? Entonces yo perdía tiempo explicándole cuando yo le había dicho que lo comente. Bueno, pero la idea es aprender, muchachos. Estamos al inicio y la idea es aprender a ir corrigiendo y hacer los trabajos con esas características, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que reevaluar las estrategias. Pues. Ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, esa es la idea. No se olviden que mi función es ver dónde está lo que falta para corregirlo. No es porque uno quiera molestar, sino que esa es la función del profesor. Mucho más en el caso de método, ¿no? No se olviden que el método sigue siendo el cimiento de la investigación. La esencia de la universidad es la investigación. Y ustedes están haciendo investigación formativa primero, o sea, apropiarse de todo lo que existe. En primer y segundo ciclo se apropian de todo lo que existe en conocimiento científico para aplicarlo después. Entonces, hay que reflexionar. Su compañero lo que me dijo eso es un poco, voy a reflexionar, y esa es la idea, ¿no? Y como le digo, todo es corregible. Repetir el mismo error otra vez ya sería un problema, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir al... Gato larga. Sí, Ángela, ¿quieres hablar? Disculpa, no sabía que tenían esto encendido. Ya. Sofía sí quiere hablar, ¿no? Sofía Jocelyn. Buenas tardes, profesor. Sí, justo quería comentarle que una integrante de mi equipo se ha retirado del curso por motivos personales, pero el caso es que nosotros éramos 4 integrantes. Entonces, como se ha retirado mi compañera, ahora solo somos 3. Tal vez no sea perjudicial para las tareas con tiempo, pero en relación a las tareas en clase tal vez puede ser un factor que pueda jugar en contra para nosotros. Así, me acabas de informar, ¿no? Que ustedes han quedado 3 nomás, ¿no? Sí, profesor. Sí, pues, en torno a eso ya vamos a ver actando, y es bueno que yo conozca para saber la característica, no eran 3 que 5, ¿no? Y en el proceso lo vamos a ver, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Okay. Ahora vamos al tema de hoy día, ¿ya? ¿Alguien de ustedes ha visto el video? Nadie ha visto el video. A ver, Sofía. Sofía y César. Primero Sofía. Sofía, ¿qué me puedes decir del video que has visto? Ok, el video nos habla acerca de que, de a pesar que tenemos un montón de información en el Internet, nosotros todavía seguimos recopilándola en lugar de interpretarla, en lugar de entenderla y en lugar de analizarla. Ese más o menos sería el mensaje que entendí a lo largo del video. Muy bien. A ver, César, ¿qué querías agregar? Yo puedo agregar, profesor, que el mundo actual requiere de personas que tengan pensamiento crítico, ¿no es cierto? Que sepan analizar las situaciones, más allá de tener solamente un conocimiento que han adquirido de forma pasiva, ¿no es cierto? Ya que con el pensamiento crítico pueden actuar de una u otra manera y saber adaptarse al entorno. A ver, Leticia. Ya, lo que yo pude entender del video fue que al tener pensamiento crítico nosotros podemos tomar decisiones de esta manera. Al encontrar nuevas informaciones, lo analizamos y generamos nuevos conocimientos, y de la misma manera nos ayuda a resolver problemas que se nos presenten.
y no caer en la monotonía también. Lucy. Ok, profesor. Lo que también podría decir sobre el video es que mencionó el fin de la educación, que va más allá de transmitir conocimiento, sino también generar en el alumno una capacidad para pensar por sí mismo, distinguir los diferentes puntos de vista, que pueda investigar y sacar sus propias conclusiones. Esto podría llamarse pensamiento crítico, y también que dentro de este se necesita un pensamiento inductivo. Ya. ¿Y Estefano? Sí, profesor, por lo que pude entender del video, no solo que el pensamiento crítico es, por ejemplo, pensar por nosotros mismos, ¿cierto? Es una contraparte del pensamiento irracional, que se podría decir. También nos muestra el ejemplo de Finlandia, si no me equivoco, que ellos profundizan más este pensamiento porque en espacios se encuentran a hablar de cualquier cosa que pueda haberle pasado, o de alguna materia. Tratan de hablar entre ellos y así explayarse en el conocimiento. Eso es lo que más me gusta. Mira, y te habla también de habilidades, ¿no? Que tienen que ver con el pensamiento crítico. Miren, en realidad todo lo que nosotros hacemos con el cuerpo sale del cerebro, ¿no es cierto? El cerebro es que te dice, muévete dedo. Pero en el léxico común utilizamos habilidades en diferentes términos. Por ejemplo, el término habilidades motoras. Habilidades motoras porque lo vemos con el cuerpo. Cuando caminas, bailas, mueves las manos, el gesto, habilidades motoras. Cuando te relacionas con las personas, interactúas con las personas, habilidades sociales. Y todo lo que hacemos con el cerebro, y que no lo vemos, porque está dentro del cerebro, se le llama habilidades cognitivas. Entonces, tú cuando escuchas a alguien, procesas acá adentro, ¿no es cierto? Escuchas, relacionas, sintetizas. Esas son habilidades que pasan en el cerebro y no lo vemos, son habilidades cognitivas. Entonces, para llegar a tener pensamiento crítico, hay que ejercitar las habilidades cognitivas. ¿Cuáles? Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas habilidades para llegar a tener pensamiento crítico? A ver, voy a ver en la diapositiva. Ya. Miren. Aquí está el criterio. Ya saben, el criterio es, en torno a ese criterio el maestro organiza toda la sesión y en torno a ese criterio te evalúa. Identifica las habilidades cognitivas para desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Vamos a centrarnos en el crítico. Entonces, tienes que demostrar en esta sesión que sabes identificar las habilidades cognitivas. Por eso dice, ejercita habilidades cognitivas del pensamiento crítico. En el desempeño, vas a ejercitar las habilidades cognitivas del pensamiento crítico. Y el producto va a ser una ficha de aplicación de estas habilidades. Primero vamos a hablar del pensamiento en general, ¿eh? El pensamiento es una capacidad humana, ¿no es cierto? Para gestionar conocimiento. ¿Cuánto tú gestionas conocimiento? Cuando la recibes, la aprendes, la comprendes, la compartes o creas. Estás gestionando conocimiento. El pensamiento humano tiene capacidad de procesar información, construir conocimiento y gestionarlo. Nosotros gestionamos conocimiento, porque la aprendemos, la compartimos cuando lo comprendemos, o las creamos. Pero el pensamiento crítico, llegar a tener pensamiento crítico requiere un nivel de desarrollo de habilidades superiores. Por ejemplo, aquí te dan una forma descendente. Pensamiento automático, pensamiento sistémico y pensamiento crítico. Pensamiento automático es cuando tú reaccionas sin procesar la información, sin procesar el hecho, inmediato, o sea, sin conciencia, de frente.
Es como que te tiran un puñete y tú reaccionas. Te tiran un insulto y tú insultas mayor. Pues respondemos de inmediato ante el estímulo presentado. Y obviamente eso puede ser un niño, ¿no? Porque no tiene la capacidad de procesamiento, pero un adulto no. Pensamiento automático es muy inferior, porque no había ni un tipo de procesamiento. Te digo algo y tú respondes inmediato. Pensamiento sistemático. Pensamiento sistemático, ya cuando comienza sistemático, diferente a sistémico, que vamos a utilizar, ¿eh? Sistemático, porque ya procesas de información. Usas diferentes procesos para responder, no de forma inmediata, sino que lo procesas. Y pensamiento crítico, ya cuando tú eres cuando tú dominas esas habilidades y las sabes utilizar. Eres consciente de lo que estás diciendo, porque lo estás procesando internamente. ¿Sabes qué tienes que hacer para procesar? Entonces, para responder esa pregunta tengo que inferir y analizar. Entonces, ya estás procesando y eres consciente de qué es lo que tienes que hacer, que es un grado de pensamiento superior. Existen otros tipos de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento simplificante o el pensamiento complejo. A nosotros, y a ustedes también en la escuela, le han formado diciéndole, para conocer algo tienes que separarlo. Para conocer algo tienes que separarlo. A ver, ahí hay un problema. Entonces, sepáralo y vamos a ver por qué es así. Ese es simplificante. Pero el pensamiento complejo te dice que para comprender algo tienes que ver que ese algo es parte de un todo. Si hay un conflicto ahí, no es el problema de los dos, sino es el problema del contexto que permitió eso, que llevó a eso. Si tú ves que hay un conflicto social, no es porque un día se levantaron ellos con el propósito de hacer un conflicto social, sino que hay un contexto que ha llevado a ese tipo de reacciones. Entonces, el pensamiento complejo te dice, tienes que ver el todo para ver que lo que estás viendo es una parte de ella, y así lo vas a comprender. El pensamiento simplificante, sepáralo y así lo comprendes. El pensamiento simplificante es el pensamiento más tradicional. El pensamiento complejo es el pensamiento más moderno, ¿no? Que tiene que ver también con el pensamiento sistémico, diferente al pensamiento sistemático. El pensamiento complejo es de Edgar Morin. El pensamiento sistémico es de Peter Senge, es norteamericano. Él sostiene que todo está integrado, que actúa como un sistema, y que un grupo humano, un grupo social, tiene que tener pensamiento sistémico, todo integrado, para que actúe como una entidad inteligente, que tenga este objetivo común, mente compartida, trabajo en equipo, todo. Se puede estar en un centro de trabajo aislado del resto, porque tengo el mismo objetivo, tengo un pensamiento sistémico. Existe el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico, que son bastante de actualidad. El pensamiento creativo también existe. ¿Verdad? El pensamiento creativo es salir del esquema. A nosotros y a ustedes también les han formado en el pensamiento lógico formal, bien formalito. Debe tener lo que tiene que tener, nada más. Se ven los trabajos también como lo presentan. Algunos sí quieren romper esa formalidad, ¿no? Pensamiento formal, pensamiento lógico. Pero pensamiento creativo es ir más allá. Es ser creativo sobre lo existente, porque a veces no tienes que crearlo, sino tienes que recrearlo. Lo que aquí no se conoce, de repente en otros lugares es utilizado. Tú lo traes y lo recreas. El pensamiento creativo. Porque el pensamiento creativo da oportunidades a la innovación. La innovación es cuando ya se aplica ese pensamiento creativo. Es que hay algunas ideas que limitan el pensamiento creativo, ¿no? Cuando te reúnes, dices, si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué no seguimos así?
¿Nos ha dado resultados? Mejor seguimos así. ¿Tienes miedo? Hay ideas más creativas. Nunca lo hemos dicho así, de repente sale mal, ¿no? Aunque ese pensamiento de nunca lo hemos hecho así, básicamente la persona de otras generaciones, ¿no? Los jóvenes son más osados. No tenemos tiempo, no tenemos personal, eso es teoría o no. Tú te limitas el pensamiento crítico, ¿no? Cuando el pensamiento crítico es flexible, fluido, original. Y como les digo, no se trata de inventar todos los días, se trata de recrear. Muchas veces no se inventa, sino se recrea nomás. Pero lo que vamos a centrarnos ahora es en el pensamiento crítico. ¿Ya? Todos estos pensamientos complejos, sistémicos, creativos, se puede llegar a tener, claro, pues esa base de estrategias. Pero lo que nos vamos a centrar ahora es en el pensamiento crítico. Como bien lo definieron algunos, es la capacidad de crítica, no es porque vas a rajar nomás, crítico porque tienes un punto de vista y lo argumentas. Cuando tú dices, ese tiene pensamiento crítico, él no tiene pensamiento crítico. Ese tiene pensamiento crítico. ¿Cuándo? Cuando una persona plantea su punto de vista, lo argumenta con claridad, se deja entender, es coherente, especifica lo que quiere decir, argumenta su punto de vista, ese tiene pensamiento crítico, porque está procesando. Se nota que lo que va a decir lo está procesando, lo está analizando, está infiriendo, entonces lo dice. ¿Por qué creen ustedes que los profesores siempre a los que participan les bonifican? Obviamente en nota es diferente. Porque esa persona para participar está procesando información. No solamente va a hablar y va a improvisar, sino que ya tiene preparado lo que va a decir. Entonces está procesando su información, está sistematizando, analizando, infiriendo. Y sobre eso que ha procesado, lo dice. Entonces, cuando un estudiante levanta la mano y obviamente tiene una coherencia, ha procesado la información. Entonces está poniendo en práctica estas habilidades cognitivas. Entonces, una persona que tiene pensamiento crítico se le conoce porque formula problemas y preguntas vitales con claridad, sin rodeos, argumenta sin chamullo, preciso, acumula y evalúa información relevante, sabe qué es importante y qué no es importante. Igual, con el profesor puede hablar mucho, pero ¿qué es lo importante? Y qué simplemente es envoltura de esa idea central. Puede llegar a conclusiones, comprobar, establecer criterios. Y una persona que tiene pensamiento crítico se autorregula. Porque ¿quién realmente? Yo puedo poner ejercicio para analizar, para resumir, para todo. Entonces el profesor hace preguntas, a ver si es que está procesando o no. Pero el que realmente sabe si lo está haciendo es uno mismo. Por eso realmente tú te autorregulas. Te diriges si estás aprendiendo o no, o si me está saliendo el apuro. Cuando uno le pregunta, no he leído y quiero resolver el problema con lo que ya sé. No está clarito, ¿no? Pero cuando uno fundamenta una lectura, primero tiene que decir qué dice la lectura, después si quieres tú lo destruyes, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. Entonces se separan lo que dice el autor y tu opinión, para no confundir. Entonces, pero todos podemos llegar a tener pensamiento crítico, por supuesto. Facione dice que estos son elementos del pensamiento crítico. ¿No? Siempre una persona expresa, escucha, hace una acción, tiene propósito. Toda persona tiene un propósito. Deportiva, cultural, todo lo que hacemos tiene un propósito. Una meta, un objetivo. Sabe establecer cuáles son los problemas centrales en una situación. Sabe diferenciar un dato, un hecho, una experiencia. Comprende e infiere sobre lo que lee o los hechos que llegan a él.
es consciente de las palabras que está utilizando. Cuando ustedes escriben algo, son responsables de cada palabra que dice ahí, porque tú no vas a poner una palabra que no sepa su significado, ¿no? O sea, usted tiene su léxico y eso lo expresan en las redacciones. Entonces, el profesor le puede preguntar sobre cualquier palabra que ustedes hayan puesto ahí, no se trata de llenar, sino de comprender. Es capaz de hacer supuestos para hacer investigaciones y es consecuente de sus actos, ¿no? Pero vamos a esto, que es de lo esencial, porque en torno a eso es lo que van a aplicar. A ver, Chichi, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, ¿ya? Quiero agarrarle fresquecitos para explicarle esto, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? A ver si ya muy bien, se hacen su agüita o algo para que con una mente fresca para explicar, porque de a partir de aquí es que viene la actividad de la siguiente. Profesor, tengo una pregunta. Antes de nada, ¿Sí? estaba revisando el Classroom y decía, hay una parte que dice rúbrica. ¿Nos basamos en algo con eso? ¿Qué? La rúbrica. La rúbrica va a servir para evaluar la actividad que se va a dejar ahora. Así que la actividad nos basamos a través de eso. No, o sea, es un criterio de evaluación. Y se va a evaluar con la rúbrica, o sea, tú tienes que cumplir la rúbrica. Está bien que me lo digas para hacerle recordar esa parte. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, muchachos, hacemos una pausa de 10 minutos, ¿ya? Ok, profe. Ya, muy bien. Para tener la mente fresca en
muchachos, vamos a continuar, ¿no? Ya miren, vamos a hablar del pensamiento, de las habilidades necesarias para tener pensamiento crítico. Todos los días nosotros desarrollamos habilidades mentales, observamos, escribimos, opinamos, de todo. Para Fazioni, dice, cierto, todos los días desarrollamos habilidades cognitivas, pero tenemos que tener un nivel de dominio de estas habilidades. Y eso nos permitirá avanzar en pensamiento crítico. Entonces la idea es que ustedes conozcan en qué consiste y cómo aplicar estas habilidades cognitivas. Analizar, inferencia, explicación, interpretación, evaluación y hacer una autorregulación, o sea, reflexionar sobre cómo uso yo estas habilidades cognitivas. No se olviden que el trabajo consiste en aplicar estas habilidades en un texto. De eso voy a hacer un ejemplo, y ustedes van a un ejemplo, un texto corto, y ustedes van a hacer un ejemplo, un texto más largo, ¿no? Entonces vamos a pasar a comprender en qué consiste cada una de esas habilidades. Analizar, inferir, explicar, interpretar, evaluar y hacer autorregulación. La inferencia. La inferencia, definiéndola, es establecer conclusión de premisas previas. Que yo tengo premisas, ideas, hechos previos, y sobre esos hechos, esas premisas, yo saco una conclusión. Yo puedo decir, por decirte, está lloviendo, aunque no está lloviendo, y María está tendiendo la ropa. En conclusión, esa ropa se va a mojar, ¿no es cierto? Aquí dice, por ejemplo, premisas. Premisas son las ideas previas. El humo del cigarrillo llega al fumador a través de un filtro. Otra premisa. La persona vecina al fumador que aspira durante una hora el humo es como si hubiese fumado. El que está al costado igualito fuma. Infiero, concluyo, saco una conclusión de esas premisas. El fumador pasivo también se perjudica como el que fuma. O sea, la inferencia es la conclusión sobre premisas previas. Doy premisas y saco una conclusión. Así es simple. A ver, Vanessa del Pilar, ¿estás ahí, Vanessa? Sí, profesor. A ver, Vanessa, dame un ejemplo de inferencia, en cualquier campo, deportivo, cultural, para entender, cualquier campo, dame un ejemplo de premisa. El domingo se jugará la final de la Liga 1 del Perú, del fútbol. Primera noticia para mí. Es una premisa. Otra premisa. San Marcos organizará un almuerzo especial. Ya, a ver, ¿qué conclusión sacas que el día del domingo juegan la final de la Liga 1 y que San Marcos organiza un almuerzo especial? Conclusión. En la primera podría ser... De las dos saca una sola conclusión, sí. Ya que son cosas totalmente diferentes. ¿Ves cómo hacer una conclusión de dos cosas hechas tan diferentes?
¿Cómo harías una conclusión de dos hechos tan diferentes? No sabría decirle, o sea, ¿son cosas que van a pasar a futuro? Ya, pero entonces, claro, pero ya tienes dos premisas. ¿Cómo podrías una conclusión de hechos tan diferentes? A ver, Francisco, sobre ese ejemplo que ha dado tu compañera. A ver, Francisco. Ya, sería, se puede que está dando en el mismo día. Los eventos pueden estar dándose en el mismo día. O sea, mientras tú estás almorzando, vas a estar jugando ¿Sí? Tú estás almorzando en San Marcos, vas a estar jugando la final del día 1. Claro, la conclusión es en torno a las premisas, Vanessa. Ah, ok. ¿Sí? O sea, que podrían estar pasando en el mismo momento, o sea, podría haber... Claro, pero la conclusión la sacas tú, pues. Si te dan esas premisas, saca una conclusión de estas premisas, bueno, mientras yo estoy comiendo en San Marcos, vas a estar jugando la Liga 1. ¿Ya? Pero vamos a otro ejemplo de algún otro compañero, ¿ya? A ver, Steve Gabriel Jaciel. Steve Jaciel. Sí, profesor. Hay otro ejemplo de inferencia, premisas, y después saca uno de cualquier campo. No sabría decirle, profesor. Pero dime dos hechos, pues, deportivos, a ver, dos hechos deportivos, a ver. El jugador 1 anotó un gol, por ejemplo. Otra premisa sobre ese partido. El arquero del equipo contrario estaba distraído. Y la conclusión podría ser que el jugador 1 anotó un gol porque el arquero estaba distraído, algo así. Algo así. Ya, Steve. A ver, Sebastián Estrada. Sí, profe. Dame un ejemplo de inferencia. De otro tema puede ser. De cualquier tema, no hay problema. Ya, José no fue a la escuela y la otra premisa pudo ser que hubo una tormenta ese día. Conclusión, no fue a la escuela por el clima. Ya, a ver, vamos a otra premisa, ¿ya? A ver, Nicole Alejandra. Ya, profesor. Una premisa sería sobre el almuerzo especial de San Marcos. La segunda premisa sería que existen 4.000 vacantes para obtener el ticket. Y la conclusión sería que va a haber sanmarquinos que no van a poder acceder al platillo. Excelente la inferencia, pero no ese problema, ¿no? Ustedes nunca han estado en ese almuerzo, ¿no? De San Marcos, ¿no? Que hacen su cola, que es todo un acontecimiento. Pero ayer hubo un colapso en la página. Por tanto... Ya. No van a cubrir, por favor, no van a cubrir. Es histórico ese almuerzo, así que los estudiantes por eso hacen su cola hasta de amanecida, hacían su cola. Quien no pasa por ese almuerzo dice que no es sanmarquino, ¿verdad? Ustedes no creo que lleguen, ¿no? Con fe, profe. Ya, pero tu ejemplo ha sido excelente. Esa es una inferencia. Muy bien, Nicole Alejandra. ¿Alguien más que quiera darme un ejemplo? Yo, profesor. A ver, Sergio. A ver, los jóvenes se están vacunando y yo voy a empezar el año 2022. La inferencia puede ser que volverán a clases presenciales. Muy bien. Claro, ¿ves? Ya estamos elevando las inferencias. Así es, esa es una inferencia. ¿Ya? Entonces, si te piden inferencia en un texto, pues tú sacas premisas. 1, 2, 3. En conclusión, el autor quiere decir lo siguiente. Estás infiriendo tú. Muy bien, es correcto. Yo tengo una, profe. A ver, Marco. Marco habló, ¿verdad? Sí. Marco Yescas, a ver. Un vigilante de guardia nocturno le cuenta su sueño a su jefe. Al día siguiente el jefe lo despide. Se infiere que lo despide porque el vigilante se durmió. Ya que le contó su sueño. Ya. Profesor, ¿puedo participar? Claro, sí.
Terry está hablando, ¿verdad? Sí, profe. A ver. Perú está en quinto lugar en la clasificación de eliminatorias Qatar 2022. Ya. Y la segunda sería, los polos de la selección peruana se agotaron después del partido Perú-Venezuela. Ya. En conclusión, mediante mayor sea la probabilidad de clasificar, la demanda de polos de la selección peruana será mayor. Hay que producir más polos si es que gana, y si no, ya muy bien, esa es una inferencia. Ok, profe. Muy bien. Ya, ahora vamos, la explicación. Miren, la explicación tiene que ver mucho con la descripción, por eso pusieron aquí, puse acá la descripción. La explicación, porque la explicación se secuencia el hecho para que alguien que no lo esté viendo lo entienda. Es como que yo le pongo una imagen y le digo, explícame para ver la imagen. Entonces yo le digo, entonces yo le explico, le describo el escenario, digo, es en la sala de una casa rodeada de cortinas. Entonces le estoy explicando para que lo entienda. Tienes que tener la capacidad de explicar el contexto para que otra persona lo entienda secuencialmente. Aquí, por ejemplo, dice escena de un crimen, se narra la escena de un crimen para que lo entiendas. Dice, la vacuna contra la poliomielitis funciona formando anticuerpos resistentes, se explica, se ejercita mucho la descripción en la explicación. Si tienes un texto, explica el texto. Entonces, tú dices la secuencia. El autor primero plantea, por ejemplo, en el caso de la lectura que hemos visto en la anterior sesión, el doctor Mejía tiene una tesis sobre el problema de la universidad, la colonialidad del desarrollo universitario. Primero explica la forma, cómo surge la universidad en el contexto colonial, luego cómo se desarrolla en el proceso del mercantilismo, etc. O sea, la explicación tiene que ver mucho con la descripción. Por ejemplo, yo le voy a pedir a ver a Lucy, no, a Luisa Nivet. ¿Estás ahí, Luisa? Sí, profesor. Luisa, a ver, ustedes llevan a ver filosofía, por ejemplo, llevan curso de filosofía, ¿no es cierto? Sí, sí llevo. Ya, a ver, explícame cómo se desarrolla el curso de filosofía. A ver, yo que no estoy presente para entenderlo. Yo te voy a cortar, simplemente quiero ver el ejemplo. Explícame cómo se desarrolla. El esquema que usa el profesor es, él nos da los materiales, nos indica que hagamos un pequeño resumen, de máximo de 3 hojas, y luego él explica para que ya con conocimiento podamos debatir en la clase. Ya, está explicando cómo se desarrolla la asignatura, yo lo estoy comprendiendo. Ahora, a ver, pero también se puede explicar el pensamiento de un autor. Por ejemplo, ¿han hecho pensadores o todavía? Hicimos el tema de la polis. Ya, a ver, explícame en qué consiste la polis, Luisa. La polis viene a ser lo que hizo surgir a la filosofía. Se originó en Grecia, tuvo sus bases en los grupos y tuvo pilares. Uno es la publicidad, el otro fue la palabra. Tuvo cambios bastante drásticos. Lo que está haciendo es explicándome, yo que no estoy en la clase o el tema, lo puedo entender. También puedo explicar un pensamiento, puedo explicar una idea. Entonces, tú cuando vas a participar, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo voy a secuenciar de lo simple a lo complejo, de lo que se ve a lo que no se ve? Entonces, explicar es eso, explicar es describir
el hecho, el escenario, el pensamiento, para que la persona que te esté escuchando lo comprenda. Entonces, hay diferentes estrategias, ¿no? Tú puedes decir secuencialmente, primero, segundo, tercero. Entonces, ¿cómo lo va a entender quien está escuchando? Lo voy a decir secuencialmente, lo voy a decir de lo más cercano a lo más lejano, lo voy a decir de lo fácil a lo difícil, pero tengo que explicar. En eso consiste la explicación, que es diferente a la interpretación, ¿no? La explicación es de cómo desarrolla en el texto, cómo desarrolla su tema el profesor Mejía en el lectura anterior. Esa es la explicación. Mientras que analizar. Miren, analizar es una habilidad básica. Toda su formación universitaria le van a pedir analizar. Toda su formación y toda la vida van a utilizar analizar. Porque analizar te da argumentos para plantear tu punto de vista. Analizar no es opinar, pero sí te permite tener argumentos para sustentar tu opinión. Dice, es separar o descomponer en partes, es conocer las partes de un todo. Es conocer las partes, o sea, describir las partes de un todo. Si yo te digo, vamos a analizar la Universidad San Marcos. Entonces yo digo, ¿en torno a qué vamos a analizar? En torno a sus estamentos, a sus componentes, a sus estamentos. La universidad tiene un estamento estudiantil, un estamento trabajador y un estamento docente. Entonces comienzo a describir cómo es el estamento estudiantil, qué características tiene, cómo es el estamento docente, cómo es el trabajador. Entonces, estoy escribiendo las partes, estoy conociendo, estoy analizando, me da argumentos. Cuando vienen ante ti dos muchachos que se han peleado, ¿tú qué haces? A ver, explícame tú. Ahora también estás analizando, estás pidiendo argumentos de uno, del otro, y tú puedes pedir de otra persona, le haces ver las causas, consecuencias de esto. O sea, analizar significa conocer las partes de algo. En el caso de Chicago era analizar porque conocías el efecto y las causas. El efecto y las causas. En el FODA también se analiza fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, cuando te dicen analiza, porque nosotros estamos haciendo para que en el futuro decirte analiza y tú sabes qué es analizar. Infiere y ya sabes qué es inferir. Analiza, entonces, si estás pidiendo analizar, me tengo que describa las partes. ¿Qué parte voy a describir? Si hacemos, por ejemplo, la guerra con Chile, yo te puedo trabajar con preguntas. Explícame la campaña marítima. Explícame la campaña terrestre. Explícame la invasión. Estoy escribiendo cada parte, estoy analizando. Si yo solamente analizo y describo un solo elemento, no estoy analizando, estoy escribiendo. Pero si describo varias partes, estoy analizando. Entonces, analizar es conocer las partes de algo. Las separas en un criterio, y describes cada parte. Por ejemplo, dice, análisis de un hecho. Al personaje, describe el personaje, los acontecimientos y qué es lo que sucedió. Entonces, el análisis no es opinar. Cuando te dicen analiza, no es opinar. Pero el análisis te sirve para opinar, porque te sirve, al conocer, estás teniendo argumentos para plantear tu punto de vista. Casi siempre es una habilidad importante utilizarla siempre, porque tú para opinar tienes que tener argumentos. ¿Sí? Conoces las partes y otro argumento, cómo es cada parte. Es una habilidad básica, no la confunda con opinión. ¿Te da argumento para opinar? Sí. Para opinar tienes que analizar. Para analizar tienes que saber describir. Para saber escribir tienes que saber observar, ¿no? O sea, a ver, ¿quién me da un ejemplo de análisis? ¿Qué se puede analizar? ¿En qué parte se puede analizar? A ver. ¿Quién me da un ejemplo de análisis? A ver, Estefano,
Estefano. Ya, profesor. Un ejemplo de un análisis puede ser, por ejemplo, un choque que ha ocurrido en una vía. ¿Cuándo ocurrió? Podría ser en la mañana. ¿Por qué? Por exceso de velocidad de uno de ellos. ¿Dónde fue? Entre la avenida El Sol con la avenida Próceres de la Independencia. Los personajes, un conductor ebrio y el otro conductor de un bus. Secuencia de acontecimientos, el conductor ebrio fue a máxima velocidad e impactó con la parte trasera del bus. Ya, pero no te olvides, está bien, no te olvides, pero hay que describir, no solamente enumerar características, hay que describir cada hecho. ¿Ya? Claro, pero es correcto, se tiene que describir cada para comprenderlo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Lucy. Sí, profesor, solo tenía una idea. Cuando un paciente va a un doctor y le cuenta sus síntomas, el doctor analiza lo que el paciente le está diciendo, manda a hacer exámenes, cuando traen las respuestas los ve todos y en base a eso define qué es lo que tiene el paciente. ¿Podría ser eso? Claro, porque el doctor lo que hace es sacar análisis de diferentes aspectos, ¿cierto? ¿No? Y sale el resultado y sobre eso se da su diagnóstico. Es así, es correcto. En ese análisis se extrae diferentes aspectos de algo y los resultados se dan. Correcto, es correcto, Lucy. Entonces, ese es análisis. ¿Ya? Entonces, cuando te piden a ti análisis, pues sabes que tienes que conocer las partes de eso. ¿Qué partes? Ya eso hay que determinarlo. Ahora, la autorregulación es como la metacognición. O sea, cuando te dicen, autorregúlate, tú dices, ¿qué habilidades uso? ¿Cómo las uso? ¿Cómo las he utilizado en este momento para aprender? Es conocer cómo uno utiliza sus habilidades cognitivas. Porque miren, yo puedo hacer preguntas para saber, para percibir si ustedes saben o no saben el contenido de estas habilidades y cómo aplicarlas. Pero al final de cuentas es la percepción del profesor. El que realmente sabe, el que si lo ha comprendido o no, es cada uno. El profesor lo que hace es tratar de preguntar para llegar a una percepción. ¿Comprende o no comprende eso? Pero el que realmente sabe si comprende, si lo utiliza, cómo lo utiliza y cuándo debe utilizar, es la misma persona, cada uno de ustedes. Autorregular es reflexionar sobre el uso de mis habilidades cognitivas, cómo las uso. La interpretación sí es la comprensión.